todo, entrego todo. Yo me rindo hoy a ti. Todo yo te doy a ti. Me entrego todo, te entrego todo, entrego todo, te entrego todo, me rindo hoy a ti, me rindo hoy a ti, puedes usarme, me rindo hoy a ti, me rindo hoy a ti, puedes usarme, todo yo te doy a ti, todo yo te doy a ti, me entrego todo, te entrego todo, todo yo te doy a ti, todo yo te doy a ti, te entrego todo, entrego todo, hoy me rindo hoy a ti, todo yo te doy a ti, te entrego todo, entrego todo, te entrego todo, entrego todo, me rindo hoy a ti, me rindo hoy a ti, puedes usarme, me rindo hoy a ti, me rindo hoy a ti, puedes usarme, me rindo hoy a ti, me rindo hoy a ti, puedes usarme, me rindo hoy a ti, oh, me rindo hoy a ti, puedes usarme en totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómame, aquí estoy, en totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus
tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Oh, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Sí, tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Aleluya, qué hermoso es cuando nos rendimos todo al Señor y le damos el todo sin retener nada para atrás. Buenos días, puede tomar su lugar. Bienvenidos a Maná por la Mañana, los Pentecostales de Laredo. Estamos contentos de que usted nos acompaña esta mañana. Qué hermoso es, como les decía, rendirnos todo al Señor. Tómame, Señor, aquí estoy. Con todas mis faltas, con todas mis aquellas cosas donde caigo corto, Señor, tú las conoces,
pero aún así Él nos acepta. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Él nos ama y nos acepta tal y como somos. En esta mañana voy a continuar la misma lección que tuvimos la semana pasada, o continuar la lección que empezamos la semana pasada, en indiscutiblemente, que se encuentra en 1 de Timoteo 3:16, y voy a leer del 14 al 16, nomás para dar un repaso breve. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, 14 al 16, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y nuestro pensamiento de enfoque es que la identidad de Jesús está en la iglesia apostólica indiscutiblemente. Él es su identidad. Nosotros somos su reflejo, ¿verdad? Así debe de ser. La semana pasada hablábamos o terminábamos en esto mismo, de que la iglesia de Jesús no tuvo controversia, o no había controversia en la identidad de la iglesia de Jesús, en la iglesia primitiva. Seguiremos nuestro estudio hoy y hablaremos de que Jesús fue Dios manifestado en carne. Ahora, la primera herejía cristiana se denominó como el gnosticismo, y esta denominación rechazó la validez de la afirmación de que Jesús era Dios manifestado en carne. Los gnósticos creen que Jesús no resucitó físicamente, sino que espiritualmente. Pero yo los enviaría a todos, ¿verdad? Aquellos que piensan de esta manera, vayan y miren la tumba. Allí hay restos, no hay restos, ¿verdad? Porque Él vivo está. Él no resucitó solamente espiritualmente, sino que alma, cuerpo, todo resucitó. Él vive aún. Los gnósticos eran un grupo de conversos que habían estado expuestos al platonismo, y esto es la teoría de que los números u otros objetos abstractos son entidades objetivas, atemporales, independientes del mundo físico y de los símbolos utilizados para representarlos. Y ellos fueron expuestos a este platonismo antes de ser convertidos al cristianismo. Y mientras ellos seguían, ¿verdad? Escucharon el mensaje, las buenas nuevas, pero luego empezaron a mezclar lo que ellos antes creían al grupo, a lo que ellos habían entendido y recibido, las buenas nuevas de Cristo. Solo que es vital para nosotros como padres, como líderes, ¿verdad? Es vital de que nosotros enseñemos principios bíblicos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros estudiantes, que estén profundamente arraigados en la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo Jesús, la roca eterna, para que no sean movidos de allí, de acá para allá, por vientos de doctrina que vengan a soplar, o a que ellos escuchan diferentes cosas. Nuestros hijos escuchan diferentes cosas en las escuelas y les quieren indoctrinar con algunas creencias del mundo. Mas nosotros tenemos esa responsabilidad de que enseñar a nuestros hijos de que ellos estén fundados en la palabra de Dios, en la roca eterna que es Cristo. No queremos, como les decía, que cualquier viento de doctrina venga y los mueva de la verdad.
Ahora, para los agnósticos, la carne era mala y corrupta. Como resultado de estas creencias, el resultado de su teoría fue un síntesis del platonismo y el pensamiento cristiano. Los autores del Nuevo Testamento que escribieron a fines del siglo I y a principios del siglo II comenzaron a enfatizar lo que ellos habían visto, lo que ellos habían sido testigos de que Dios se había manifestado en carne, de que Dios había venido en la forma de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue todo hombre, pero también era todo Dios en carne. Eso es lo que ellos empezaban a enfatizar, de que Dios se había manifestado en carne, y esto era lo que ellos entendieron, lo que creyeron y lo que luego ellos empezaron a predicar. Y nosotros, esto es el mismo mensaje, como les he dicho anteriormente, nuestro mensaje no cambia para nada. Está basado en la palabra de Dios, y desde este púlpito hasta las aulas de escuela dominical, allá arriba hasta los estudios bíblicos que se dan en hogares, es el mismo mensaje. No se cambia por nada porque está fundado en la palabra de Dios. Ahora, Juan dejó claro esta revelación en su evangelio al resaltar cómo Tomás había tocado las heridas, las cicatrices de Jesús resucitado. Y esto lo encontramos en Juan 20, 24 al 29. Y si me quieren ir allá mientras... Solo que Juan había dejado clara esta revelación. Juan contó, Juan dio el relato de cómo Tomás, cuando estaban los 11 allí reunidos, los discípulos reunidos, Tomás tocó las cicatrices de Jesús resucitado, y también relató que Jesús había comido con sus discípulos. Solo que si vamos a Juan 20, 24 al 29, dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Esta era la segunda reunión. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted cree que Jesús es Dios en carne? ¿Usted cree que Jesús resucitó de entre los muertos? Usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado. La palabra de Dios nos llama bienaventurados. Ahora vayamos a Juan 21, 10, Juan 21, 10 al 15. Y voy a ir yo allí con ustedes. No lo puse en mi estudio, solo que voy a ir. Juan 21, 10 al 15. Dice la palabra de Dios. Esta es otra ocasión donde Jesús se le presentó a sus discípulos. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: traed los peces para que acabéis de pescar. Déjeme irme un poquito más antes para que podamos ver dónde estaban los discípulos. Empecemos del 1.
Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, el que no había creído antes, ahora ya andaba ahí, ¿verdad? Ya se había convencido, ¿verdad? Ya es mejor estar aquí entre los demás que ni estar allá donde no puedo perderme de las cosas que ellos han visto hasta ahorita. Solo que él ya andaba ahí. Dice, sigo leyendo, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús, que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y a los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Solo que quien preparó ahí el lugar para que se hiciera el pescadito. Luego Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, lleno de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Solo que ellos allí comieron con el Señor Jesús, mas ninguno se atrevió a decirle, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Ellos tenían en su mente que Él había resucitado, Él estaba vivo, ¿verdad? Solo que qué hermosos son estos pasajes de la Biblia que nos muestran, que nos enseñan, que nos dan ¿verdad? Claridad, que nos dan un retrato claro de que Jesús resucitó, de que Jesús fue Dios manifestado en carne. Ahora, por supuesto, el himno cristológico o tocante a Cristo que Pablo cita en 1 de Timoteo 3:16 deja muy clara también esta teología de que Dios fue manifestado en carne. Mas no solo fue manifestado en carne, sino también, dice la palabra de Dios en Timoteo 3:16, que fue justificado en el Espíritu. Ahora, la palabra justificado en la Biblia generalmente tiene el significado de hacer o de declarar a alguien justo o recto. Algunas traducciones usan la palabra vindicación o vindicados, ser vindicados. La vindicación implica la acción de limpiar a alguien o quitarle a alguien la culpa de sospecha o la sospecha. Este tipo de pensamiento está relacionado con la expiación, ¿verdad? El concepto básico de la expiación tiene que ver con dos ideas. Una de ellas es la justicia y la otra es la misericordia. Solo que son dos conceptos básicos, la justicia y la misericordia. El apóstol Pablo reflexionó sobre este pensamiento en Romanos 3, 21 al 26. Vayamos a Romanos 3, 21 al 26. Y ojalá que estén escribiendo todas estas citas.
Dice la palabra de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas ahora el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, gracias a Dios por su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? En el versículo 25, Pablo escribe que Dios puso a Jesús como propiciación. Él tomó el lugar, ¿verdad? Mediante la fe en su sangre para manifestar su justicia para la remisión de los pecados pasados mediante la paciencia de Dios. Propiciación se refiere a una situación en la que una parte ha perjudicado a otra parte, ha ofendido a otra parte, ¿verdad? La parte que cometió la infracción propicia, pacifica, calma, satisface, agrada, aplaca a la parte ofendida, tomando medidas para reparar esa violación. Solo que esto es la propiciación. La palabra griega hilasterión se traduce a propiciación. Esta traducción es también la palabra que la Septuaginta, y hablamos de lo que era la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Para representar la tapa, lo que estaba sobre el arca del pacto, que conocemos como el propiciatorio. En inglés se llama el mercy seat. Y esto se usa, esta palabra hilasterión, que es traducida a propiciación, se usa en muchas traducciones de la palabra de Dios. Y también se usa en Hebreos 9:5. En otras palabras, Jesús murió por los pecados de la humanidad para probar que Dios es justo y que castiga el pecado. Dios puso el castigo de la humanidad sobre sí mismo. Finalmente, Pablo declaró en el versículo 26 que Dios hizo esto para manifestar, y dice, digo, en esto su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que creen en Jesús. Ahora, debido a la expiación de Cristo, Dios es justificado en el Espíritu. Ahora se revela que Dios declara justicia sobre el pecado a través de Cristo, mientras que ofrece misericordia y justicia, o declarando justos a los que creen en Jesús. Esta idea es el corazón de las buenas nuevas, o en otras palabras, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, no solo fue manifestado en carne, no solo fue justificado en el Espíritu, también fue visto por los ángeles. Y tenemos un sinnúmero de ejemplos, de referencias en la palabra de Dios, y se las voy a dar rápidamente, donde fue visto por ángeles. Ahora, todos conocemos la primera, ¿verdad? Ahora, los momentos claves de la vida y el ministerio de Jesús fueron supervisados por ángeles. La primera se encuentra en Lucas 1:30 al 33, cuando Gabriel anunció el nacimiento de Cristo o de Jesús a María.
La segunda en nuestro estudio es Lucas 2, del 13 al 14. Y esta fue cuando las multitudes angelicales alabaron a Dios como resultado del nacimiento de Jesús. La tercera es Mateo 2, 13 al 20. Antes de que Herodes llevara a cabo su plan de matar a los bebés, ¿quién fue el que advirtió a José de que se fuera a Egipto? Un ángel, ¿verdad? Solo que todos estos eventos había estos ángeles allí dando noticias, dando buenas nuevas, trayendo mensajes, ¿verdad? Dando dirección. En Mateo 4 encontramos que después de que Jesús ayunó en el desierto durante 40 días y fue atacado por Satanás, ¿quién se apareció allí para ministrarle a él? Un ángel se presentó a ministrarle. En Lucas 22, 43 encontramos que Jesús oró en el huerto de Getsemaní poco antes de su captura y un ángel estaba presente para fortalecerle, En Mateo 2 y 5 al 7, un ángel rodó la piedra del sepulcro, ¿verdad? Y sabemos que está vacío, ya no está allí Jesús. Pero un ángel también tuvo allí en ese evento cuando el ángel rodó la piedra del sepulcro de Jesús y anunció la resurrección de Jesús a las dos Marías. En Hechos 1:10 finalmente vemos que en su ascensión estaban dos ángeles allí, ¿verdad? Al él ascender al cielo. Finalmente, cuando Jesús ascendió al cielo, dos ángeles estaban presentes en su ascensión. Y los mismos que les dijeron a los que estaban allí reunidos, varones hermanos, este mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo, de la misma manera vendrá otra vez, ¿verdad? Parece que estas visitaciones angelicales eran una señal de validación de la vida y el ministerio de Jesús. Qué hermoso, hermano, que nuestro ministerio sea aprobado y sea valificado, ¿verdad? Por el Señor. Dando que los ángeles representan y llevan a cabo el plan de Dios, el ministerio de Jesús muestra que el ministerio de Jesús y la voluntad de Dios son una. El ministerio de Jesús y la voluntad de Dios son una. Por lo tanto, es significativo que Jesús fue visto por ángeles, pero más importante que eso es que como un hombre humano, los ángeles reconocieron de quién él era, de que él era Dios manifestado en carne. También fue predicado a los gentiles y vemos también muchos relatos ahí en el libro de Hechos donde llegó el mensaje a los gentiles, a Cornelio, a la casa de Cornelio, ¿verdad? Esta referencia da testimonio del contenido de la predicación dentro de la iglesia apostólica primitiva. Esto estaba todo centrado en Jesús. Jesús era el centro del mensaje. No se iban a un lado o de otro. No había otro mensaje, sino que Jesucristo nació, murió y resucitó. Aunque los creyentes de hoy debieran estar agradecidos por tener una copia personal de la Biblia. ¿Cuántos tienen una copia personal en sus casas, en sus teléfonos? Nosotros tenemos varias allí en nuestra repisa. A veces usamos la electrónica más que todas ahora, ¿verdad? Pues la portamos por donde sea en nuestros teléfonos. Pero ellos no la tenían. La iglesia primitiva no tenía una copia de la palabra de Dios. A los primeros cristianos no se le concedía estos lujos. No podían traer, ¿verdad? Allí todo el Antiguo Testamento. Todavía ni se escribía, apenas empezaba a escribir los relatos del Nuevo Testamento. Para los cristianos del primer siglo, lo que se conocería como el Nuevo Testamento era inaccesible o incompleto. En la realidad,
ellos eran de quienes estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos eran los que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Imagínense qué cosas están escribiendo de nosotros, los cristianos ahora. Tal vez no los mire usted en verdad como en una Biblia, pero si agarra libros de el hermano Bernard, ¿verdad? Si usted encuentra libros de los diferentes grandes predicadores que han escrito libros de las experiencias que ellos han tenido al ellos viajar por todos los Estados Unidos, por todo el mundo entero. Usted ve todas estas cosas, milagros, señales, prodigios que están sucediendo al predicar ellos a Jesucristo, que nació, murió y resucitó y que viene, ¿verdad? Qué hermosas cosas están escribiendo. Como le digo, no las encontramos en la forma Biblia que tenemos ahora, así como la iglesia primitiva, ellos no la tenían, pero se estaban escribiendo tantas cosas, cosas innumerables que no se pueden todas anotar. Pero qué hermoso es levantar un libro y empezar a leer, ¿verdad? De que en este año, en esta fecha, cuando fuimos a predicar en este tal lugar, había allí 3,000 almas y 150 recibieron el don del Espíritu Santo. Estos relatos que la hermana les da, ¿verdad? En los días cuando es nuestro domingo de misiones, qué hermosos, ¿verdad? Porque estos son lo que está sucediendo en la iglesia ahora. Solo que es historia, hermano, todo esto es historia. Solo que, aunque parece ser probable que los cristianos del Nuevo Testamento hayan memorizado gran parte del Antiguo Testamento, es posible que no hayan tenido una copia de la Septuaginta cuando ellos viajaban. Ellos no tenían más que mirar cuántas cosas hicieron y hasta dónde habían alcanzado. Si ellos no la tenían, ¿verdad? Allí. Pero mire todo lo que ellos hicieron. Mire todo lo que ellos lograron. ¿Cuánto más nosotros que nosotros sí la tenemos, hermano? Sí la tenemos y la podemos leer y la podemos ir a repasar y la repasamos 1 y 2 y 3 veces. Si ellos no la tenían, hicieron tantas cosas, tantos logros. Nosotros, wow, ¿verdad? Que tanto no podemos alcanzar. El contenido de su predicación de la iglesia primitiva era el mensaje acerca de Jesús. Como les digo, no se desviaban del mensaje. Para los primeros cristianos, la experiencia de escuchar el evangelio y responder en obediencia era la realidad fundamental de lo que significaba ser cristiano. Además de la decisión de Cornelio, como les mencionaba anteriormente, ahí la decisión del Concilio de Jerusalén, registrada en Hechos 15, atestigua que Jesús fue el mensaje clavo presentado a los gentiles. Este fue el mensaje que se le dio a la casa de Cornelio. Este fue el mensaje que se le dio y toda su casa la recibió. Y qué hermoso, hermano, cuando toda nuestra casa recibe esta revelación de quién era Jesús, que recibe este mensaje. Y no tan solo lo recibe, sino que lo adentra, lo vive y lo enseña. Ciertas personas creían que los nuevos gentiles convertidos debieran primero circuncidarse, o es decir, convertirse en judíos antes de convertirse en cristianos. Y esto lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos. Ahora, el concilio determinó que el cristianismo gentil era tan auténtico como la circuncisión. Solo que ellos dijeron, esto es, this is it, esto es. Y lo recibieron así. En otras palabras, su fe en el mensaje de Jesús legitimó su fe cristiana en lugar de la circuncisión. Ahora, también Jesús fue creído en el mundo. ¿Cuántos creen en Jesús?
hasta ahora y seguirá siendo creído en el mundo. Desde entonces hasta ahora. Jesús no solo fue predicado a los gentiles, sino que también fue creído en el mundo. Ahora, la progresión narrativa de Hechos lo confirma intencionalmente. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Saben quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Los libros de Lucas y Hechos son narraciones históricas producidas por Lucas. Y vamos a ir a Lucas 1, 1 al 4 y a Hechos 1, 1 y 2. Lucas, quien luego se unió al grupo misionero de Pablo y continuó con él en Roma. Vayamos a Lucas 1, 1 al 4. Lucas 1, 1 al 4. Dice la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, este es Lucas hablando, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que aquí le está Lucas relatando a Teófilo y le está diciendo, te voy a escribir todo lo que ha sucedido en orden. Todo lo que se ha visto, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos experimentado. En Hechos 1 y 2, Lucas continúa y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablando del primer tratado siendo el libro de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el fin en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, Hechos 16, 10 marca un cambio en cómo Lucas empieza a escribir. Primero, él se estaba dejando afuera del relato que él estaba escribiendo. Pero en Hechos 16, 10, él comienza a incluirse en la narrativa. Veamos Hechos 16, 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, ahí se incluyó, a partir a Macedonia para dando por cierto que Dios nos llamaba, ahí una vez se incluyó, para que les anunciáramos, se incluyó de nuevo, el evangelio. Solo que antes de esto él no se estaba incluyendo en la narrativa. Él estaba diciendo, parecía ser que él no estaba en el grupo, sino que él había colectado información y él estaba escribiendo. Pero después de Hechos 16:10, él empezó a incluirse en toda la narración. Esto parece ser que a indicar que Lucas se unió al grupo de Pablo en Troas. Lo que un historiador elige registrar es muy significativo, es de mucha importancia. Ahora, a través de la grabación del evento, reportan ellos lo que fue presenciado como esencial para ese movimiento histórico. Aunque Lucas se unió a Pablo en Troas, trabajó arduamente él para registrar con mucho detalle el origen de la iglesia apostólica. Lucas comenzó el libro de los Hechos con un pequeño grupo de creyentes judíos instruidos para ir a esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Ahora, mientras ellos estaban en Jerusalén, determinaron quién reemplazaría a Judas. Solo que allí unidos, alguien tenía que reemplazar a Judas. Solo que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías como reemplazo
de Judas. A pesar de estos comienzos humildes, el Espíritu del Señor vino a transformar su realidad. Ahora yo me pregunto que si haya sido esa humildad de corazón, Hechos en el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Perdón, 2 de Hechos, leemos como que como ellos tenían todo en común, eran humildes de corazón, ¿verdad? Todos. Y yo me pregunto, ¿sería esta humildad parte de ello? ¿Verdad? Que nosotros tengamos esta misma humildad. Que veamos a nuestros hermanos mayores que nosotros, no querer ponernos sobre ellos, sino que estimarlos mayor que nosotros. La Iglesia Apostólica comenzó como un movimiento estrictamente judío. Sin embargo, Lucas registra cómo el movimiento se extendió con la experiencia del Pentecostés samaritana. Y esto lo encontramos en Hechos 8, 14 al 17. Y no tan solo eso, sino que también con la experiencia del Pentecostés gentil. Y esto lo vemos en la casa de Cornelio. Y la historia de Cornelio se encuentra en Hechos capítulo 10. Ahora, eventualmente el cristianismo gentil fue legitimado por los ancianos judíos en Jerusalén. Ellos llegaron a aceptarlo, llegaron a aceptar que hasta los gentiles habían recibido el mensaje. Los aceptaron como hermanos. Antes decían, este mensaje era nomás para nosotros y lo querían tener así. Y ojalá que nosotros no seamos así, hermano, que queramos retener el mensaje y la revelación que Dios nos ha dado a nosotros. No es nomás para nosotros, hermano, sino que es para todo aquel que cree, ¿verdad? Solo que suéltelo, hermano, suéltelo, no lo retenga, suéltelo. Vemos también que al final del libro de los Hechos, Lucas presentó a Pablo, pasado ya 2 años predicando en el Evangelio en Roma, que era el corazón del imperio. Los Hechos marcaron, el libro de Hechos, los Hechos marcaron la progresión entre 2 ciudades y 2 mundos. Empezó en el mundo del judaísmo y concluyó en el mundo del imperio romano. Seguramente este es un testimonio